Carlos Adrián Morales con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Carlitos? ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar con ustedes y nada, contento y aquí estamos. Un placer poder, primero que nada, agradecerles nuevamente la invitación y poder charlar un poquito de todo. Así es, y bueno, para repasar un poquito la carrera de Carlitos, pues debuta en La Piedad, por cierto, él es de La Piedad, Michoacán. Juega y es leyenda de Monarcas Morelia, incluso fue partícipe de ese histórico título en el año 2000. Jugó en Pachuca, jugó en Tigres, jugó en Toluca, en Tecos, en Santos y en Lobos WAP, si es que no se me está pasando ningún Sí, equipo, Carlitos. no, todos muy bien. Todos muy bien. Repasadito. Sí. ¿Tú siempre fuiste hincha de Monarcas Morelia? No, te soy sincero, ¿no? De pequeño a lo mejor teníamos otro equipo, no favorito, pero bueno, nos gustaba el fútbol y en general era ver el fútbol más allá de tener algún equipo favorito. Obviamente, en ese momento que yo llego a Morelia, todavía como el nombre de hoy, Atlético Morelia, al final te vas encariñando, le vas agarrando un cariño muy especial, un agradecimiento y al final te conviertes un aficionado más y más conociendo después todas sus entrañas, no nomás por haber participado, ¿no? El cómo subió, lo que ha sufrido, lo que sufrió para poder lograr el ascenso, todo lo que vivió, lo que se vivió hasta hace un par de años que seguía existiendo la franquicia, ¿no? Ya con otro mote o con otro nombre, como Monarcas Morelia. Entonces, te vas encariñando y sobre todo agradeciendo y hoy en día, aunque ya no esté Monarcas, hoy está Atlético Morelia, pues al final te conviertes en un aficionado más y un tipo, siempre fui así, soy así, agradecido con lo que me dio. No nomás hablo en lo profesional, sino también en lo personal y muy contento nada más. ¿Y tuviste algún ídolo de niño? Tal vez no mencionaste un equipo, pero algún ídolo, algún referente que dijeras, este jugador me hizo enamorarme del fútbol. Yo creo que muchos. Te puedo decir, siempre de niño, así como de niña, así que tenga un recuerdo, obviamente, Hugo Sánchez, ¿no? Yo creo que fue un referente en aquellos años, entre los 80s y los 90s, de lo que vivíamos y veíamos al Real Madrid. Pues ahí sí soy un aficionado al Real Madrid y yo creo que fue por él, por Hugo Sánchez y yo creo que Hugo, ya después como jugador y por mi posición, siempre me fijaba mucho y para mí es un ídolo Roberto Carlos, el brasileño, al igual que otros más, pero él en sí, yo me identificaba y buscaba imitarle, obviamente muy lejos, yo con mis condiciones, Roberto Carlos con sus condiciones, pero por la posición, para mí siempre fue un ídolo. Y mencionas un tema importante, la posición. Digo, a lo largo de tu carrera estuviste jugando en diversas posiciones, creo que jugaste en todas las variantes de mediocampista, creo que llegaste incluso a ser defensor, pero ¿en cuál posición tú te identificabas más? Mira, de joven, en el equipo amateur, que era de un tío que en paz descanse, siempre ahí jugaba como un medio. Cuando llego a Morelia jugaba como volante, pero un volante lateral. De hecho, con Tomás Boy, en paz descanse, hubo un torneo que jugué de contención mucho tiempo, al lado de Flavio Dadino, como un segundo contención. Pero toda mi trayectoria, casi toda mi carrera en La Piedad, en tercera división, en Cavadas, ahí mismo en La Piedad, luego en Reboceros y Morelia hasta el último equipo que fue Lobos WAP, fue de lateral o carrilero. Entonces, siempre me caractericé allí, o volante, que al final viene siendo muy similar a la posición, pero siempre fui lateral, un defensa o un medio, ¿no? Y bueno, ¿qué consejo le darías a los jóvenes futbolistas para poder, no sé, tener la capacidad de jugar en distintas posiciones en ese aspecto? Porque no es fácil. Digo, te lo piden como futbolista, No, pero no es fácil. sí, digo, pero más que un consejo es el día a día. Yo creo que tienes que ser un jugador a su vez versátil. Yo buscaba, al final, sí pude jugar muchas posiciones, o sobre todo más por lados de afuera, ¿no? Un volante extremo, un volante
medio volante o un lateral volante. Pero sobre todo tener el conocimiento y creo que hoy eso nos falta también nosotros entrenadores, transmitirles eso a los jugadores, que no nomás se encasillen en una posición. Obviamente vas a tener la natural, la que mejor manejas, la que en base a tu perfil te acomoda mejor, en base a lo que le puedas aportar a tu equipo. Obviamente el entrenador tiene que detectarlo y saber que aquí es donde mejor puedas funcionar, sin dejar a un lado en donde que a lo mejor en un juego, en un partido o una lesión, que sepas que puedes ocupar alguna otra posición donde te permita poder ocupar, vaya la redundancia, después de una expulsión en un juego o de una lesión, y que el técnico tenga y sepa el conocimiento que tú vas a poder rendir en una posición diferente a la que regularmente manejas. Y muchos mencionan que ese es uno de los problemas principales del futbolista mexicano, ¿no? Que a veces cuando ve Europa no tiene la capacidad o la adaptación para jugar en distintas posiciones. ¿Tú cómo ves ese tema? Pero no creo que sea nomás un problema del mexicano, ¿eh? Digo, yo tuve la fortuna de jugar con muchos jugadores extranjeros y a su vez también a ellos les costaba. Les costaba cuando venían a México a jugar en cualquier equipo, buscarle una posición distinta. Te soy sincero, escuché a muchos compañeros extranjeros que le decían al técnico que él mejor se sentía en esta posición mejor que jugar en otra, y que si no, pues mejor lo ocupara como un recambio. Entonces, digo, no nomás le pasa al jugador mexicano. Hoy en día, cuando el jugador mexicano va al extranjero, yo creo que no le cuesta, porque el jugador mexicano está acostumbrado al trabajo, los esfuerzos. Yo creo que lo que pueda costar es, no sé, digo, que no sean cambios tan notorios, en el sentido de que si tú eres un extremo y mañana o pasado vas a otro equipo y te quieren poner de lateral volante, donde te va a exigir más marcar, pero que durante 5 o 10 años no estuviste acostumbrado, pues obviamente te va a costar, ¿no? O sea, no le vas a poder exigir a un centro de contención, a un medio de contención, que sea lateral y que haga recorridos de 80, 90 metros de área a área. ¿Estás de acuerdo? Entonces, muchas veces también ahí es donde se puede confundir, que creemos que el jugador no está capacitado. Yo creo que en México hay muchos jugadores muy capacitados para jugar en cualquier posición, y a su vez lo generalizo, es en el fútbol general, no nomás en el mexicano. Y por cierto, también, pues, vienes de familia de futbolera, porque tu hermano también es Ramón Morales. ¿Él qué tanto influyó en tu carrera? Digo, es más grande que tú. ¿Qué tanto influyó en ese aspecto de querer ser No, futbolista? o sea, influyó, pero influyó en la familia general, ¿no? Desde chicos, somos en total, conmigo somos 5 hermanos, 4 hombres, una mujer. El mayor, Ramón y yo, pues siempre jugábamos en la calle o, digo, en el fútbol amateur, en un equipo de un tío que, bueno, él ya hace bastantes años falleció. El equipo se llamaba Libertad y siempre nos influyó eso. Ese tío que te hablo es tío de mi madre, y él jugó en segunda división en los 50, allá en La Piedad. Por parte de mi padre, un hermano de él jugó también en los años 70, 80, cuando era segunda división, allí mismo en Reboceros. Entonces, ya veníamos de una familia por ambas partes futbolera, y que también en la ciudad, en La Piedad, pues también el único deporte que se practicaba era el fútbol. Entonces, tío Ramón, obviamente después, él sale mucho antes hacia la primera división, hacia Monterrey, en el año 95. Yo para ese entonces ya estaba allí haciendo mis primeras cosas profesionales en tercera división, y es cuando te digo, pues sí, influye en el sentido de que él logró su sueño, pero después yo busqué el mío, y fueron carreras paralelas, pero también no te voy a negar que fue un jugador extraordinario, un jugador que al final jugábamos la misma posición, y como jugador a jugador también era un ejemplo, porque al final siempre fue un tipo muy profesional. ¿Y te acuerdas la primera vez que te cruzaste con él en primera división? ¿Qué sentiste? Sí.
Sí, fue en el 98, 99. Pues algo padre, ¿no? Porque, no es cierto. Antes de yo llegar a Morelia, en el 97, 98, fue justo antes de yo salir a Morelia, una liguilla, La Piedad o Reboceros contra Saltillo, que era filial de Monterrey. Cuartos de final, en Saltillo era un equipazo, te menciono a Ramón, te menciono a Antonio Nelson Ciña, te menciono a un Chava Arévalo que ya había jugado en Monterrey en primera, el Negro García, Oscar Dao, el portero, Chabrán, Raúl Chabrán, Amaral, un brasileño, era un equipazo Saltillo, había terminado líder general, nosotros La Piedad habíamos terminado por ahí de séptimo, sexto, séptimo, y ahí fue la primera vez que jugamos en contra, ganamos la serie, le ganamos 4-5-2 el global, y esa fue la primera vez, y ya en primera división en el 98, 99, si no mal, 99 creo, un Morelia Rayados, el antes de ir a Chivas, y fue pues algo padre, ¿no? Para la familia y ahí cada torneo pues era así, ¿no? Cada vez que se jugaba Morelia Chivas o yo donde estuviese, pues siempre era padre jugar con mi hermano y fue algo pues muy padre, ¿no? Mencionaste la palabra Chivas. Tu debut creo que se da contra las Chivas Rayadas, ¿no? Sí, en el año 98, un 13 de septiembre, entro por Flavio Davino y ahí es donde empieza ese sueño, en el 98, gracias a Tomás Boy y a mucha gente, ¿no? Que me permitió ese sueño. Y llegas a ser campeón en el año 2000, un título importante Sí, para Morelia y un equipo histórico. sí, rápido, estamos hablando de debut en el 13 de septiembre del 98 y al año y medio, casi, sí, al año y medio, 2 años, porque la final fue en el famoso invierno del 2000. Y sí, se da un título importante y de allí Morelia ya venía siendo protagonista sin lograr ese pasito importante, pero allí yo creo que Morelia logra ese sueño de salir campeón, o lo logramos, ese sueño de salir campeón, y de ahí parte un Morelia siempre protagonista hasta sus últimos, ahora sí que sus días de existencia en Monarcas Morelia, ¿no? Que fue hace ya 2 años y medio, más o menos. Y sí, siempre Morelia fue un equipo protagonista y se hizo cosas interesantes. ¿Y cómo viviste ese título? Digo, Morelia no fue una plaza, pues, con muchos títulos, pero es una plaza que vive y disfruta mucho el fútbol. Era una de las plazas más taquilleras en primera división. ¿Cómo se vio con la gente ese título? No, fue algo increíble, la verdad fue algo, pues la final, si no mal recuerdas, fue en el sábado, ya es que jugaba Toluca sábado a las 3, en época de invierno, fue, se alargó a tiempos extras, penales, pero ya se estaba acabando la luz natural. En ese entonces el estadio Nemesio 10 no tenía, o la Bombonera no tenía luz, pero fue algo extraordinario el regreso de la ciudad de aquí de Toluca, que es donde radico, aquí en Metepec, a Morelia, pues fue un caos. Llegando a la ciudad de Marabatío, fue un caos, ¿no? Nos hicieron bajar, bajó Darío, obviamente Darío como capitán, el presidente Álvaro que iba en el autobús, y algunos de nosotros jugadores bajamos a agradecer a toda la gente porque estaba invadida la carretera y fue algo increíble, llegando a Morelia de locura, y no se diga al día siguiente, el desfile, todo fue algo impresionante, algo hermoso, que después tuve el privilegio de disfrutar muchas cosas similares, ¿no? A lo que fue Morelia. Sí, mencionas, estuviste en gran parte de la historia de Morelia, sino tal vez en la más destacada, donde más tuvo su esencia, su apogeo, Monarcas Morelia. Y digo, también la parte del descenso, ¿no? En 2017, Sí, que fue un algo. tema bastante complicado. Sí, fue varios años, ¿no? Obviamente el año del 2017 se termina por salvar el equipo, pero años atrás o torneos atrás no encontraba una idea en general la institución, ¿no? Muchos cambios de técnicos en poco tiempo, y eso fue llevando a cabo el llegar al sufrir, ¿no? Muy cerca de perder la categoría. Entonces, fue algo increíble. En lo personal, te digo, yo feliz con lo que viví dentro del fútbol, me dio muchísimo.
sobre todo obviamente en Monarcas porque fue en varias etapas donde más tiempo jugué o donde mucha gente me identifica, pero en sí en todos los equipos les agradezco lo que me permitieron vivir en cada una de las instituciones. Entonces, digo, jugué 20 años en primera división, profesional fueron 23 años, fueron 20 años en primera división, donde fueron total 700 y pico partidos, donde estoy feliz, donde me tocó vivir 10 finales de liga, perdí 4, gané 4, perdí 6, finales de CONCACAF, finales de Copa, Supercopa, jugué Libertadores, entonces no le puedo pedir más al fútbol, simplemente agradecido, ni el fútbol yo creo que me puede pedir más, ahora buscar estar preparado. Estuve trabajando acá en Toluca, en el club, hace un par de meses salí y yo mi idea es buscar ser entrenador. ¿Te gustaría ser entrenador del Atlético Morelia, supongo? Sí, sí, claro, pero yo creo que todo a su tiempo y respetar. Hoy hay que respetar a la gente que está, empezando obviamente por la institución, por el dueño que es el señor José Luis Higuera, que las pocas veces que hemos cruzado me ha recibido bastante bien, y respetar a Gabriel Pereira, ¿no? Y a todo su cuerpo técnico, a los mismos jugadores, por supuesto, y no por el hecho de ser alguna figura, alguna leyenda o algún jugador que pasó por ahí, forzosamente me tienen que dar. Todo eso a su momento, a su tiempo, y te digo, y respetando, porque a mí me gustaría que me respetaran. Y cual, insisto, hoy como aficionado hay que apoyar y ojalá y le vaya bien a Gabriel y al equipo. Oye, regresando un poquito al tema, digo, el inicio de tu carrera, ahorita que me puse a pensar, lo comienzas con un título con Morelia y ya la recta final de tu carrera con prácticamente casi un descenso. ¿Cómo viviste esa parte o esa noche previa a ese partido contra Monterrey en el BBVA? Sí, siendo tú uno No, de los líderes del equipo. fue complicado porque al final también fue un momento donde casi no participé, no tuve la fortuna de estar dentro del campo, donde me hubiese gustado estar, pero al final fue algo complejo. Pero te digo, es parte del fútbol, también el pelear un descenso. No todo, como se dice, no todo siempre fue color de rosa y nos tocó sufrir, pero así también me tocó vivir cosas extraordinarias. Y te digo, sobre todo con ese equipo, con todos, pero con Morelia viví varias finales, perdimos 2 más de liga, con Toluca y y con Monterrey. Perdimos 2 finales de CONCACAF. Se mencionó al equipo, se nombró al equipo en el abril del 2002 como el mejor equipo del mundo, por lo que venía haciendo en Copa Libertadores y torneo local. Entonces, pues fueron muchas vivencias profesionales o deportivas increíbles que el descenso o el estar peleando el descenso es parte de y es un aprendizaje más. ¿Cuál fue el momento más complicado de tu carrera? Creo que lo mencioné y siempre lo he mencionado. Aquella final, yo jugando para Santos en el 2010, donde nos vamos a tandas de penales, y yo era el quinto pateador. Si yo lo concretaba, el equipo Santos salíamos campeones y desafortunadamente lo fallé. En toda mi carrera no fue que tirara muchos penales, pero todos los que tiré siempre los metí, excepto ese, y yo creo que ese fue el momento más complejo de mi carrera. ¿Y cómo reponerte ante una situación así? No fue fácil, gracias primero al apoyo de mi esposa, de mis hijos, en su momento. Yo te lo digo, a veces le decía a mi esposa, no, ya yo me quiero retirar. Volver a tirar un penal, pasaron casi 3 años y medio, si no me equivoco, y no quería, yo el día de la final nos recibieron en Santos, una cena, y al día siguiente yo estaba fuera del país porque no estaba como que con la cabeza muy clara para poderme quedar en México y seguir viendo alguna. De hecho, esos penales creo que no me lo vas a creer, pero creo que nunca vi más la repetición hoy en YouTube que de repente aparece. Nunca he visto, no he volvido a ver ese penal que fallé. Entonces, digo, sí fue un momento muy, muy complejo. No crítico, pero sí muy, muy complejo. ¿Y cuánto tiempo se tarda un jugador en recuperarse de una situación así de fallar un penal en una final?
¿Cuánto tiempo costó Pues tu proceso? pasó bastante, digo, pasó bastante. Yo ya ni en los entrenamientos tiraba ni practicaba por lo mismo de que no estaba muy claro en esa situación. Ya en lo otro, en el desarrollo de juego, en el entrenar, en que la cabeza cambiara ese chip, eh, o que por lo menos en esa situación, en un momento de tirar un penal, ya sea en un entrenamiento, en un partido, pues no estaba muy claro. En el desarrollo, en el día a día, en el entrenar, en el jugar, estaba más claro. Pero sí pasó mucho tiempo, tío. Yo volver a tirar un penal, si no me equivoco, fue, no recuerdo si fue antes de la semifinal Morelia-Monterrey en el torneo de Copa o antes en un torneo, creo que fue en la semifinal contra Monterrey, que ganamos 3-1 ahí en Monterrey y yo tiré yo hice el gol, el tercero de penal. Le dije a Mancilla que me dejara tirarlo y lo concreté. Ya después creo hubo otro penal contra Jaguares y ya lo tiré y también lo concreté. Pero sí, tardé, digo, 3 años mínimo para volver a tirar un penal. Y ese penal que rompió ese tal vez círculo de tensión, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo celebraste? No, ¿Qué significó para ti? pues en ese momento se venían los flachazos, ¿no? De ese penal errado. Y más allá que, mira que íbamos ganando 2-1 en Monterrey, íbamos ganando. O sea, si lo fallaba no pasaba nada, seguíamos con el marcador a favor. Pero sí, venían flachazos de ese momento, de ese penal. Dije, bueno, hoy lo voy a tirar distinto a aquella vez. Y sí, y eso fue el momento en que así lo viví. Las piernas, volteaba a ver, era el portero Juan de Dios Ibarra. Volteaba a verlo y se me hacía enorme. Y decía, bueno, pues lo voy a tirar aquí y ya veremos que a ver qué pasa. Ahora tocando temas más actuales, ¿cómo viviste esa desaparición de Morelia? Tú ya estabas retirado, ¿no? Llevabas meses retirado. Sí, ¿Y la sí, sí, desaparición? sí, 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 yo estaba, de hecho, yo estaba trabajando acá en Toluca, dentro de la institución del Club Deportivo Toluca. Y cuando se da eso, pues sí te choquea, ¿no? Sí te dices, ¿cómo? O sea, un equipo con cierta historia, con una cierta tradición en el estado, en la ciudad, dentro del fútbol mexicano, más allá de que a lo mejor no tenía esos títulos que otros equipos tienen, pero que era un equipo ya de tradición dentro del fútbol mexicano y que no se podía creer. Obviamente se te vienen muchas cosas, ¿no? Se te viene tu historia, lo que hiciste dentro de la historia, dentro de ese club, y pegó mucho, pegó al estado, pegó a la ciudad, y que hoy estamos ávidos de que haya primera división en Michoacán o en Morelia. Entonces, ojalá que pronto se haga algo, ojalá pronto cambie, no sé si la forma del estatus de la forma del torneo, ojalá que los dirigentes, la federación haga algo para que haya ascenso y descenso y que se lo gane vía ascenso, ¿no? Yo creo que también eso sería muy importante que se lo pueda ganar así, en forma deportiva y forma leal. Sí, así es. Y bueno, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Qué viene en tu futuro? ¿Algún proyecto que tengas? Mira, hoy estamos esperando, ¿no? Con muchas ganas de poder estar dentro del fútbol otra vez. Hace un par de meses estaba dentro del club de Toluca, estaba como, primero llegué como inteligencia deportiva, después estuve ahí como auxiliar de primer equipo, pero a su vez estuve como director de fuerzas básicas. No sé si recuerdas, dirigí al primer equipo. Cuando sale el Chepo, quedé como interino. Me quedé 6 partidos, logré meter el equipo a repechaje. Y en base a eso, pues hoy tengo esas ganas y ese cosquillo de poder dirigir. Yo creo que tengo la capacidad, me he estado preparando, estoy preparado. Y obviamente en su momento y cuando se dé la oportunidad, obviamente va a haber cosas por corregir, va a haber cosas positivas, cosas negativas, pero es parte de este medio y del aprendizaje. Entonces, esa es mi ilusión, ojalá pronto se pueda dar y con las ganas, digo, con las ganas de que se pueda presentar alguna oportunidad. Hay, hay equipos que les falta entrenador, bueno, algún buen entrenador en Liga MX, así que ahí está el currículum de Carlitos que dije al principio de este programa. Pero bueno, mencionaste, me llamó la atención, inteligencia deportiva. ¿Qué se hace en la inteligencia deportiva? Porque hay mucha gente que no tiene muy claro eso. Mira, se hace muchas veces dentro de la inteligencia deportiva, acompañado del cuerpo técnico, se hace el escauteo de jugadores,
se busca qué es lo que se pretende, el cuerpo técnico te va a decir, oye, creo que búscate este jugador por las condiciones que queremos, por la situación que le falta al equipo en esta posición, ¿no? Tú empiezas con otro equipo de trabajo, no nomás era yo, sino éramos 2 chavos más, empiezas a hacer un escauteo con las plataformas que te facilita el club, empiezas a hacer escauteo, aparte también obviamente una plataforma no te va a dar todo lo que es ir a ver o como se hacía antes, ¿no? Viajar a Sudamérica o Europa, donde se tenga que viajar, para tú ver físicamente al jugador, el desarrollo de un juego, etcétera. Desafortunadamente justo vino lo que fue pandemia y todo eso, pero todo era base a plataforma, ¿no? Se buscaba hacer el scouting de jugadores, buscabas por posición mínimo de 4 o 5 jugadores, ya sea nacionales e extranjeros, te buscaba qué era lo que tenía, los últimos 2 torneos, cuántos partidos jugó, que no haya tenido lesiones en un mínimo de año, año y medio, cómo ha estado en los últimos meses, cuántos goles, dependiendo si era delantero, medio, etcétera. Eso es lo que hace una parte de inteligencia deportiva, más el cuerpo técnico también te pedía, hágame un análisis de lo que es el rival. Toluca va a jugar contra Chivas ahora. Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes de Chivas? Veías videos, recortabas videos, cuántas salidas son lo voy a llamar así, de saque de meta, ¿no? Regularmente cuántas veces sale por derecha, cuántas veces sale por izquierda, con qué jugadores, cuántas veces repite casi el mismo cuadro con los mismos nombres, y eso es lo que va buscando y lo que hace una inteligencia deportiva, ¿no? Digo, pero en sí, más se va fijando en el escauteo de jugadores, y eso es lo que regularmente se hace hoy en día en la actualidad. Así es, una tarea pues para nada sencilla y que tal vez no siempre tiene el foco mediático, pero es muy importante en los clubes y es algo que no se ve pues muy de cerca. Por lo regular nada se ve el cuerpo técnico, pero hay muchas personas por detrás Sí, sí, sí. eh, que la gente no ve. Y bueno, así finalizamos este episodio con el Eterno 28. Por cierto, ¿por qué el 28? Eso era una pregunta de las preguntas iniciales que te tenía, pero Mira, no te la hice. el 28 fue muy, ahora sí que circunstancial. Yo llego a Morelia, yo en La Piedad siempre jugué con el número 6, si no me equivoco, con el número 6, y cuando llego a Morelia, pues obviamente joven y todo, pues me dicen, no, pues te tocó el 28. Duro 6 meses. Cuando Tomás me pone contención, Tomás me dice, vas a cambiar de número, vas a cambiar al 6 y vas a jugar de contención. Ok, del 28 jugué con el 6 de contención. Ese torneo me fue no muy del todo bien, a pesar de estar yendo a selección juvenil sub-20, que me toca ir al Mundial de Nigeria en el 99. Cuando yo regreso al Mundial y terminó el torneo local, le digo a Tomás, ¿sabes qué? No, yo regreso al 28, fue el que me dio mejor suerte, creo que fue donde mejor me sentí futbolísticamente, donde mejor rendí, y a partir de ahí, de ese torneo, hasta mi último partido en Lobos WAP fue con el 28, entonces, excepto en algunos equipos en Toluca, porque ya estaba ocupado, no jugué con el 28, jugué con el 18, y en Tecos llegué jugando con el 7, después ya cambié al 28, y con los demás equipos fue con el 28, excepto, tío, acá Toluca, porque siempre estuvo ocupado el 28 y el jugador que lo tenía no lo quería soltar, entonces, bueno, me quedé con el 18, pero fue algo chistoso, ¿no? Porque al final, pues siempre el 8 estaba por el medio, entonces, hoy en día a veces entre mis hijos, que ya están grandes, o mi esposa, el día que yo debuto como entrenador con Toluca, o que me anuncian como director, entrenador interino, fue un 28 de octubre, o sea, todo está encaminado a que siempre sea el 28. Te va a buscar un equipo de primera división, un 28, eso lo tengo por seguro, Carlitos. Pero bueno, llegamos ahora sí a la parte final de este episodio. A nombre de Carlitos Morales, yo soy Luis Diego Rodríguez. Nos vemos la próxima. Y que sigan juntos, balón y pie.